Bueno, en la sesión pasada vimos la definición de campo. Vimos varios ejemplos de campos. Entonces, esto nos va a ayudar a definir espacio vectorial. Entonces, fíjense, definición. Entonces, tomen un conjunto vacío. Sea B un conjunto no vacío. ¿Está bien? Y K un campo. Bueno, aquí está mal, ¿no? Está medio feo. Vacío. Y K un campo. ¿Está bien? Decimos que B es un espacio vectorial sobre K. Es un espacio vectorial sobre K. Sobre el campo K, si quieren leerlo así. Si existen dos funciones o operaciones, le pueden poner dos funciones. Fíjense, suma, que va a ir de B cruz B en B. Lo que está diciendo es que va a comer dos vectores y me va a arrojar un vector. Bueno, los vectores van a ser los elementos del espacio vectorial. Ahorita lo anoto. Y un producto que ahora, a diferencia del campo, va a ir del campo cruz, el conjunto B, en el conjunto B. A este le vamos a llamar suma. Y a este le vamos a llamar producto por escalar. ¿Está bien? Entonces va a ser un espacio vectorial sobre K si existen dos funciones que satisfacen las siguientes condiciones. Las siguientes condiciones, ¿está bien? Entonces, ¿qué condiciones? Es una lista, como va a ser como la otra vez para los campos. Entonces es lo mismo. Entonces la primera va a ser, fíjense, es ¿qué deben de cumplir? Que satisfacen las siguientes condiciones para todo X, Y, Z en B y para todo lambda mu elementos del campo K se debe cumplir. Dos puntos. Entonces la primera va a ser que otra vez, que la suma es conmutativa. La suma es conmutativa. X más Y es igual a Y más X. 2. La suma es asociativa. X más Y más Z es igual a X más Y más Z. ¿Está bien? 3. Existe un 0. Pero ahora va a ser un 0 vector. Existe 0 en B. Le voy a poner barra para definir. Porque el campo tiene su 0. Para distinguirlo del 0 del campo le voy a poner 0 barra. ¿Está bien? Y ahorita le pongo el nombre ahí. Vector 0. Existe 0 en B. Tal que X más 0 es igual a 0 más X es igual a X para todo X en B. ¿Está bien? O sea que para cualquier punto X en B debe de sumar el mismo elemento. Y entonces, bueno, ahorita 4. Para todo X en B existe, vamos a poner mejor sin la coma, existe un menos X en B tal que X más menos X, que es lo mismo que menos X más X, es igual a 0 barra, el de arriba. ¿Está bien? Perdón, esto se llama neutro aditivo. Yo no le pongo acá. Bueno, vamos a poner aquí al ladito. Neutro aditivo.
A lo mejor no le pongo eso porque ahorita le voy a poner otro nombre. Mejor déjenlo así. Entonces existe, para todo x en b existe un menos x, tal que x más menos x es igual a 0 barra. 5, aquí es donde ya cambia el campo. Fíjense, aquí lo que le voy a pedir es que el 1 del campo, 1 por x, debe dar x para todo x en b, ¿no? Aquí el 1 es el del campo, ¿está bien? Bueno, aquí le pongo donde 1 es el 1 del campo. ¿Está bien? 6, que la multiplicación por escalar junto con... es una especie de asociativa, fíjense. Lambda mu por x, o sea que si ustedes multiplican lambda por mu en el campo, después lo multiplican por x, debe ser lo mismo que multiplicar lambda y después mu por x, ¿está bien? 7, y esto es para todo x, y, z y lambda mu, porque ya le puse aquí, ¿eh? Entonces, que satisfacen las siguientes condiciones para todo x, y, z en b y todo lambda mu se debe cumplir. Todo esto, ¿está bien? Y la última, 7, es que es distributiva también. Lambda por x más y es igual a lambda por x más lambda por y. ¿Está bien? Esta es otra. Y la última, que sería lambda más mu por x es igual a lambda por x, lambda por x más mu por x. Se dan cuenta, es distinto porque acá lo que está multiplicando es una suma por un escalar. Y aquí es la suma de los escalares por un elemento de b. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces, algo es un espacio vectorial sobre un campo K. Entonces van como de la mano, ¿no? Es el espacio vectorial y el campo. ¿Está bien? Si cumple estas 8 propiedades. ¿Está bien? Si hay una suma y un producto por escalar que cumplen estas 8 propiedades. Esta es que sea un espacio vectorial. Y aquí le pongo punto. A los elementos de B se le llaman vectores. Cuando ya tienen que es un, saben que es un espacio vectorial, a los elementos de B se les llaman vectores. A 0 barra se le conoce o le pueden llamar como 0 vector o vector 0, como el vector 0 o 0 vector, ¿no? También es válido como el vector 0. ¿Está bien? Y lo denotaremos y usualmente lo denotaremos como, fíjense, se va a escribir usualmente como una terna, pero tiene una notación especial, es el espacio vectorial, le ponen abajo como subíndice el campo K, ¿sí? Y le ponen la suma y le ponen el producto. Muchas veces cuando ya se entiende quién es la suma y el producto, esto se omite y nada más se pone B sobre K. ¿Y cómo se lee? Y se lee B es un espacio vectorial sobre el campo K. Creo que se lo había puesto al principio. Bueno, no hay problema si lo vuelvo a repetir, ¿sí? Entonces, un conjunto con un campo con dos operaciones, ¿sí? Es aquel en el que está definido dos sumas, dos operaciones, una suma, un producto por escalar que cumplen estas propiedades. A los elementos del espacio vectorial se le llaman vectores, ¿sí? Y al 0 se le conoce como el vector 0 o 0 vector, y usualmente lo vamos a denotar así. Aquí está simplificado todo esto, o sea que es el conjunto con el campo K, la suma y el producto. ¿Está bien? A veces simplemente les digo, pues vamos a poner BK. Entonces aquí ejemplos ya conocen, ¿sí? Pues vamos a poner algunos ejemplos.
Entonces, 1. Vamos a poner siempre, si ustedes toman un campo, si K es un campo, por ejemplo, los números reales, los números racionales o los campos finitos de la vez pasada, ¿no? Estos de acá, el Z4 no, el Z3, el Z2, los racionales, los números reales. Siempre los podemos hacer espacios vectoriales sobre sí mismo. Entonces, si K es un campo, K es un espacio vectorial sobre K, sobre el mismo campo K, es decir, con las operaciones del campo. O sea, las operaciones que definen el campo me ayudan también a hacer operaciones de espacio vectorial con las operaciones del campo. ¿Está bien? Entonces lo que tendríamos algo así como K. Bueno, entonces tendríamos algo así como, lo pongo entre paréntesis como K sobre el mismo campo K. O sea, R sobre R. Bueno, a lo mejor lo voy a poner así, ¿verdad? Por ejemplo, R sobre R, Q sobre Q. ¿No? Todos estos son espacios vectoriales sobre sí mismos. ¿Está bien? Ese es el ejemplo más básico, ¿sí? Ahora, el ejemplo con el que van a trabajar siempre, o uno de los más clásicos, es Rn. 2 sea Rn, bueno, sea n un natural mayor o igual que 1. Natural n mayor o igual que 1. Entonces va a ser Rn, vamos a ponerle mayor o igual que 2 para que sean parejas. Rn va a ser el conjunto de las, vamos a llamarle eneadas, x1, x2, hasta xn, tal que todas estas están en R, y aquí esto es para toda i, vamos a ponerle así, para toda i mayor o igual que 1 y menor o igual que 1, ¿sí? O sea, R2 pues no es otra cosa más que el plano cartesiano, ¿no? R3 pues no es otra cosa más que el espacio, ¿no? Y R4 pues ya no se puede dibujar, no es algo con 4 dimensiones. Entonces, definan este conjunto Rn, ¿no? Entonces aquí 2 puntos determinan un punto del plano, 3 puntos determinan 3 coordenadas, 3 números determinan un punto en el espacio y así, etcétera, ¿no? Entonces, el conjunto Rn se puede hacer espacio vectorial de la manera más sencilla que se pueden imaginar. Rn es un espacio vectorial sobre R. O sea, le voy a hacer espacio vectorial sobre el conjunto R. ¿Está bien? Sobre el campo R. Entonces aquí para hacer espacio vectorial deben de escoger un conjunto y deben de escoger un campo. Entonces R es un espacio vectorial sobre R con las operaciones siguientes. Fíjense. Si yo agarro si x1 hasta xn, y1 hasta yn son dos vectores de Rn, ¿cómo defino la suma de dos elementos de Rn? Pues muy fácil, entrada. x1 hasta xn más y1 hasta yn, pues ¿cómo lo van a definir? Pues nada más sumen los primeros con los primeros, los segundos con los segundos y así el último con el último. Entonces va a ser entrada, se llama suma entrada. Va a ser x1 más y1, x2 más y2, etcétera, hasta terminar con xn más yn. Esto se conoce como suma entrada. Suma entrada a entrada. ¿Está bien? ¿Y cómo van a definir la operación de multiplicación por escalar? Pues también algo parecido. Y si lambda es un número real, la multiplicación por escalar de lambda por un vector, x1 por xn, lo vamos a definir
lambda por x1 y así, todos hasta lambda por xn. Lo que hacen es multiplicar x1 hasta xn, todo por lambda. ¿Está bien? Entonces, este es un espacio vectorial. Rn sobre R. Bueno, Rn es un espacio vectorial sobre R. Espacio vectorial sobre R con estas operaciones. Ya no lo vamos a probar, ¿sí? Son cosas que a lo mejor pueden hacer ustedes. No es difícil. ¿Qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar que las dos operaciones cumplen todas estas propiedades. Igual le digo a Excel, al ayudante, que lo vean con ella. Tienen que probar todas estas, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Todas esas las tienen que probar. ¿Sí? Las cumplen, no es difícil verificar. ¿Sí? De hecho, aquí, ¿quién es el vector 0 barra? De hecho, el 0 vector, aquí es igual a todo lo que tiene 0, 0, 0, ¿no? Este es 1, ¿no? Con este jala bien. Si ustedes agarran x vector de la forma x1 hasta xn, muchas veces a los vectores se le denota con x barra para entender, diferenciar que no son números. ¿Sí? Entonces, mejor lo voy a quitar, pero acuérdense que los vectores más adelante los vamos a anotar con x barra. ¿Qué es lo que dice x barra? Me va a decir que es algo con n coordenadas o es un vector, ¿está bien? Bueno, entonces, si ustedes tienen x1 hasta xn, ¿cuál es el inverso aditivo? Entonces, el inverso aditivo de menos x1 hasta xn, el que me va a dar 0, pues es menos x1 hasta menos xn. ¿Está bien? ¿Cuál otra propiedad sí sería? Pues no, las demás son ya directas, ¿no? Eso es como importante identificar quién es el 0 y quién es el inverso aditivo. ¿Está bien? Este ejemplo en particular es importante porque lo que nos dice es cómo sumar vectores en R2 o en el plano o en el espacio. O sea, nos da significado. ¿A qué quiere decir que si yo agarro un vector por acá y agarro otro vector por acá, ¿sí? Aquí digamos, vamos a ponerle un vector X barra y aquí un vector Y barra. Nosotros en la prepa nos enseñan cómo sumar vectores. En la prepa los profesores nos dicen que algo es un vector. Si ustedes se acuerdan, en la prepa. Si es algo que tiene magnitud, ¿no? O sea, es algo que tan largo está. Y aparte, su inclinación. O sea, dependiendo del ángulo θ y la magnitud, hasta donde llegue la magnitud, este punto va a ser el vector. Entonces así, otra puede ser otro ángulo que sea más grande, θ', y magnitud puede ser esta, ¿no? Entonces ahí nos dicen que los vectores son esos, algo que tiene magnitud y dirección, longitud e inclinación, ¿sí? Pero si ustedes lo ven en el plano, un vector pues, puede tener parejas XY y otro puede tener parejas A, B. Entonces el punto donde llegue donde esté esa pareja, ahí le pongo la flechita. Entonces, da la casualidad que esta definición que dimos de suma de vectores en Rn coincide con la suma de vectores que nos habían dado en la prepa, que era, ¿se acuerdan? Era era la ley del paralelogramo. ¿Qué hacía yo? Trazaba, bueno, vamos a hacerlo con rojo para no ponerlo, ¿no? A lo mejor se va a salir del dibujo. Entonces trazaba yo rectas paralelas, ¿sí? Más o menos ahí. Una recta paralela al vector Y, otra recta paralela al vector X. Y donde se cruzaban, ahí consideraba el vector de acá, ¿no? Entonces este vector de acá es exactamente el vector X más Y, ¿sí? Y entonces nos daba sentido a lo que nosotros queríamos hacer, que era sumar vectores, ¿sí? Eso nos ayudaba mucho en las clases de física, ¿no? Sumando vectores podemos hacer como muchas cosas. Entonces, esta definición coincide exactamente con lo que ya nos habían enseñado de la prepa, ¿sí? Entonces, ¿qué nos ayuda esta operación? Sumar vectores, ¿está bien? O sumar puntos, también pueden pensar.
Agarro dos puntos del plano, ¿cómo los sumo? Con esta definición, ¿está bien? Y la otra operación de multiplicación por escalar es un poco más sencilla de entender. Lo que hace la multiplicación escalar es que si ustedes tienen un vector y ustedes agarran un escalar lambda, lo que va a hacer el escalar lambda lo va a hacer más grande, lo va a hacer más chico o le va a cambiar de dirección, ¿sí? Algo así, ¿está bien? Entonces, si este es el vector X, vamos a ponerle que el vector X está por acá. Lambda X es hacerlo más grande. Siempre que vean una operación por escalar, lambda o un escalar por un vector, lo que dice geométricamente o intuitivamente es que va a ser más grande o más chico el vector. ¿Para cuándo lo hace más grande? Pues cuando lambda es mayor que 0, ¿no? ¿Cuándo lo deja igual? Pues cuando lambda es igual a 1. ¿Cuándo lo va a hacer más pequeño? Pues cuando lambda sea mayor que 0, mayor o igual que 0. De hecho, si lo hace lambda igual a 0, lo anula. ¿Está bien? Cuando el lambda es mayor o igual que 0 y menor que que 1. Perdón, no, aquí me equivoqué, ¿eh? Ahorita lo digo. Y menor o igual que 1. Lo va a hacer más grande cuando lambda sea mayor que 1. Lo estaba diciendo mal. ¿Sí? Cuando lambda es mayor que 1, por ejemplo, el doble. Este parece el rojo que dibujé acá, parece ser que es el doble del vector X, ¿no? Como el doble. El lambda mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 lo que va a hacer lo va a poner en medio. ¿Está bien? O sea, como que lo va a hacer por acá el vector, ¿no? Lo va a hacer más chiquito. Pero no le va a cambiar la dirección. Y el lambda, y el lambda menor que 0 lo que va a hacer es invertirle la dirección. Entonces, por acá me va a quedar lambda. Este de acá va a ser exactamente lambda menor estricto que 0. Lo va a hacer al revés. Entonces, lo que hacen los espacios vectoriales en general es agarrar vectores, agarrar cosas, sumarlas y me va a dar otra vez otra cosa dentro de lo que usted considera como espacio vectorial. ¿Y qué hace la multiplicación por escalar? La multiplicación por escalar, intuitivamente lo que me está diciendo es que me va a hacer más grande ese elemento que agarré del espacio vectorial dependiendo de cómo lo multiplique. Lo va a escalar, ¿no? Hagan de cuenta que aquí está el vector y al multiplicarlo por lambda lo que hace es escalarlo hasta acá, ¿no? O así como ustedes podrían entender el verbo escalar. O lo pueden invertir de dirección, pero se mueve siempre, si ustedes se dan cuenta, sobre la misma dirección, ¿sí? Entonces, eso es el álgebra de estos espacios vectoriales, es el álgebra lineal. De hecho, por eso se llama álgebra lineal, porque es álgebra como de puras rectas. En álgebra lineal lo único que interesa son qué le pasa a las rectas, a los planos, a cosas lineales, se podría decir, ¿no? Trabaja con puras cosas lineales. Entonces, esa es la idea que se deben de tener de ahora en adelante en un espacio vectorial. Un espacio vectorial lo que hace es agarrar un elemento, lo puede, dependiendo de qué operación le apliquen, le puede sumar otro vector o lo puede hacer más grande o más chico dependiendo de qué escalar estén multiplicando. ¿Está bien? Y ya, son operaciones. En los espacios vectoriales no hay multiplicación. ¿Sí? No pueden decir agarro yo dos vectores y multiplico. Eso no existe de momento. ¿Sí? Los espacios vectoriales, las únicas operaciones que admiten son suma y escalamientos. Ya, ahí. Hay estructuras más complejas que involucran multiplicación. Bueno, entonces ese es otro ejemplo básico. Y es como el RN, que lo vamos a usar. Vamos a ver, de hecho el objetivo de esto es ver espacios vectoriales de las matrices. Ya hay más espacios vectoriales. Por ejemplo, pueden ver unos más complejos. Entonces se dan cuenta, pues los vectores son puntos en el plano, en el espacio, etcétera, ¿no? Otra espacio vectorial que después también vamos a trabajar, que sería 3, los polinomios. Sobre R. ¿Sí? Sobre los números reales. Entonces estos polinomios van a ser, pues como ustedes los conocen, van a ser las cosas de la forma. ¿Cómo se ve un polinomio? A0 más A1x más... Son como sumas de potencias, ¿no? Más A2,
x cuadrada más an x, más an x a la n, y que cumplen tal que todos estos ahí están en R para todo i igual a 1 hasta n, y n es cualquier elemento de los naturales, ¿sí? O sea que aquí en este conjunto pueden estar los polinomios de grado 0, ¿sí? Que son las constantes, el 1, el 2, el raíz de 2, esto es un polinomio de grado 0 porque, bueno, eso lo vamos a ver después. Porque aquí lo que está haciendo es que nada, se cancela todo esto y nada más se queda con la primera parte. Están los de grado 1, ¿no? 1 más x, 2 más x, coma 3 más un cuarto de x. Todos estos también son polinomios, ¿no? Y así están los de grado 2, los que estudiamos en la prepa, ¿no? 1 más, o no sé, 2 más 3x más x cuadrada, ¿no? 6 más 2x cuadrada. Todos estos son polinomios de grado, de grado 2 y también están, digamos, acá, ¿sí? Y todo eso es el conjunto de polinomios. Es un conjunto hasta ahora. Lo que queremos hacer es espacio vectorial. Queremos hablar de el espacio vectorial, de cómo sumar dos polinomios y cómo escalar polinomios, ¿sí? Entonces, la definición es también muy parecida a la de Rn. Entonces, R de x, el anterior, es un espacio vectorial sobre R con las siguientes operaciones. Con las siguientes operaciones. Son las mismas. Ustedes, si agarran dos polinomios, a0 más a1x más anx a la n, y lo suman con otro polinomio, sería, vamos a ponerlo mejor adelante, ¿no? Más b0 más, b0 más b1x más, pero puede ser de grado distinto. Puede ser que tenga xm más de grado m, ¿no? O sea que aquí, por ejemplo, estén sumando algo de grado 1 y aquí están sumando algo de grado 2, se puede. Entonces lo único que tienen que hacer es cuando n es menor que m, suponiendo que alguno de los dos es más grande, o menor igual si quieren, ¿no? Aquí podemos, suponiendo que n es menor igual que m, alguno de los dos tiene que ser más chico. Aquí puede ser, por ejemplo, de grado 1 y aquí puede ser de grado 2. Pues también suman a las entradas, suman los términos constantes, a0 más b0, los de grado 1 más a1 más b1 por x y así. Entonces, como n es menor que m, van a llegar a la término n, a n más bn, bn por x a la n, ¿no? Y les va a quedar los que sobran, les va a quedar b, como ya no hay más elementos de an, porque n es menor o igual que m, o sea, supongo que aquí nada más tienen de grado 1 y aquí tienen de grado 2, o de grado 6, digamos. Entonces van a quedar todavía sueltos elementos de acá. Pues ya nada más los escriben, más bn más 1 por x a la n más 1 y así hasta donde terminen. Más bm por xm. Entonces esta sería la suma de dos polinomios. Suma de polinomios. Esta es una suma. Y la otra sería, si ustedes toman lambda, un escalar, un número real, entonces, ¿cuál es la multiplicación? Lambda por un polinomio a0 más a1x más anx a la n, pues va a ser simplemente multiplicar cada coeficiente. Bueno, eso no lo dije, pero si este es el polinomio, el grado es el último natural y los números reales que están acá se llaman los coeficientes. A lo mejor eso ya lo conocían, ¿no? Bueno, entonces para multiplicar para escalar un polinomio con un número real, lo que tiene uno que hacer es pues nada más multiplicar los coeficientes. Lambda por a0 más lambda por a1 por x.
lambda por A1x más, y así, el último, lambda por AN x a la n. Y estas son las dos operaciones, vamos a hacerlo más chico para que se vea, las dos operaciones para los polinomios. Cómo sumo polinomios y cómo escalo polinomios. Producto por escalar de polinomios. ¿Está bien? Entonces, ya no vamos a probar todas las propiedades. Tendríamos, para asegurarnos de que es un espacio vectorial, tendríamos que demostrar todas las propiedades. Ya no lo vamos a hacer. Yo creo que nada más es suficiente con que lo hagan con con los números, con Rn, para que quede claro cómo se prueban las definiciones. Y tengan práctica de cómo sumar vectores en Rn y todo esto. Ahora, nota, como ya sabemos que los polinomios también son un espacio vectorial sobre R según este ejemplo, y salvo las cuentas que tienen que hacer para probar que esto es un espacio vectorial, también tendríamos que los polinomios son vectores, ¿sí? Entonces debemos de desechar un poco la idea de que nos habían dicho en la prepa que los polinomios son flechas en el plano, ¿sí? En realidad son un caso especial nada más. La definición formal es que si ustedes tienen un espacio vectorial que sea de polinomios, de vectores de Rn, ¿sí? O de otro tipo de espacios vectoriales que se encuentren en el camino, a los elementos de ese espacio vectorial, sin importar que no sean puntos del plano, se les va a llamar vectores. Entonces, en este caso, también los polinomios son vectores. Son los elementos de un espacio vectorial. ¿Está bien? Bueno, entonces, esos son como los ejemplos clásicos. Le voy a decir que veo otro más. Y vamos a probar en la siguiente clase algunas propiedades de los espacios vectoriales y la definición de subespacio para pasar inmediatamente ya a el espacio vectorial de las matrices y poder resolver sistemas de ecuaciones, que es lo que nos interesa. Bueno, entonces aquí lo detenemos, nos vemos en el siguiente video.